Una bahía adriática al amanecer, silencio, agua quieta y en un piso de Valencia, escondido entre colchones, 200 kilos de cocaína que nadie debería haber tocado. Alguien los tocó. Esa traición pequeña, casi doméstica, desencadenó una guerra que cruzó océanos, llenó morgues en 5 países y convirtió a España en el campo de batalla más peligroso de Europa. 2 clanes, un mismo origen y una deuda de sangre que todavía no está saldada. Hay una pregunta que los investigadores de la Guardia Civil tardarían años en responder. ¿Cómo pudo una organización criminal nacida en una ciudad costera de Montenegro de apenas 80.000 habitantes llegar a controlar la mitad de la cocaína que entraba a Europa? No era una hipérbole policial. Era la conclusión documentada de 4 años de trabajo, decenas de escuchas intervenidas, 8 toneladas de cocaína incautadas y 40 detenidos en 10 países diferentes. El clan de Kotor, conocido también como el Cártel de los Balcanes, había construido en silencio el mayor sistema de distribución de cocaína que Europa había visto desde los años 90. Y lo había hecho, en parte, desde España, desde Marbella, desde las Islas Canarias, desde el puerto de Barcelona y desde pisos de lujo alquilados en Costa Adeje. La historia no empieza con una gran operación policial. Empieza con una disputa entre socios, con una traición que nadie pudo verificar del todo pero que todos creyeron. Empieza en un apartamento de Valencia. El año es 2014. En ese piso hay 200 kilos de cocaína. El cargamento llegó desde Sudamérica, atravesó el Atlántico y entró a España sin que ninguna aduana lo detectara. Eso, en sí mismo, era un logro del clan que entonces todavía se llamaba Clan de Kotor. Una organización unificada compuesta por hombres provenientes de 2 aldeas vecinas en las afueras de la ciudad montenegrina, Kavač y Skaljari. Juntos habían construido una de las redes de tráfico de cocaína más eficientes del continente. Juntos habían heredado las rutas del narco serbio Darko Šarić, después de que su organización colapsara en 2009 tras la incautación de 2 toneladas de cocaína en las costas de Uruguay. Juntos habían consolidado contactos en Colombia, en Brasil, en Italia y en los puertos del norte de Europa. Entonces, desaparecieron los 200 kilos. Según la versión que terminaría costando docenas de vidas, Jovan Vukotic, uno de los líderes del clan unificado, creyó que Goran Radoman, un socio de la facción rival, había intentado vender la cocaína sin repartir el dinero. Nadie pudo probar con certeza qué ocurrió exactamente en aquel apartamento de Valencia. El cargamento se esfumó, las acusaciones volaron. Y la confianza, esa materia prima sin la cual ninguna organización criminal puede sobrevivir, se rompió sin remedio. En febrero de 2015, Goran Radoman fue asesinado en Belgrado. 25 disparos de Kalashnikov en un aparcamiento. Era el primer muerto de una guerra que duraría más de una década. Aquella bala disparada en una ciudad balcánica iba a rebotar en las calles de Marbella, en los puertos de las Canarias, en los restaurantes de Atenas y en los veleros que cruzaban el Atlántico cargados de polvo blanco. La pregunta que persiste es la misma que perseguiría a los investigadores de Europol durante años. ¿Cómo una disputa entre ladrones por un alijo de cocaína en un piso de Valencia se convirtió en la guerra del crimen organizado más letal de Europa Occidental? La respuesta está en lo que estos hombres ya eran antes de que aquella disputa estallara. Estaba en la bahía de Kotor, en el mar Adriático, en una ciudad que aprendió a traficar mucho antes de que nadie supiera quiénes eran. Kotor es una ciudad que parece salida de un cuadro medieval. Sus murallas de piedra ascienden por una montaña que cae directamente sobre el agua, y la bahía que la rodea es considerada una de las más hermosas del Mediterráneo. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Los cruceros pasan por allí en verano. Los turistas fotografían sus callejuelas empedradas y sus gatos callejeros. Pero Kotor tiene otra historia. Una historia que corre paralela a la postal turística y que tiene más que ver con el mar como ruta que con el mar como paisaje. Desde los años 90, en el caos que siguió a la desintegración de Yugoslavia, la costa adriática montenegrina se convirtió en un corredor ideal para el contrabando. Primero cigarrillos, después armas. Después, heroína. Los hombres que conocían el mar, que sabían navegar de noche sin encender luces, que tenían contactos en los puertos italianos al otro lado del Adriático, se hicieron valiosos muy rápido. Montenegro era un estado pequeño, con instituciones frágiles, con una frontera porosa y con una cultura en la que el vínculo de clan, el de la aldea,
y el de la familia extendida pesaba más que cualquier ley escrita. Eso no es un juicio moral, es una descripción de las condiciones que hicieron posible lo que vino después. A principios de los años 2000, el narcotraficante serbio Darko Šarić había construido la mayor red de tráfico de cocaína entre América del Sur y Europa que los Balcanes habían producido hasta entonces. Su sistema se apoyaba en contactos en Colombia, en veleros que cruzaban el Atlántico con toneladas de droga escondidas en dobles fondos y en una red de distribución que llegaba hasta los mercados del norte de Europa. Los hombres de Kotor formaban una parte esencial de esa red. Conocían el mar, tenían los barcos, tenían los contactos en los puertos italianos y en los aduaneros corruptos de varios países. En 2009, una operación internacional coordinada golpeó la estructura de Šarić. 2 toneladas de cocaína fueron incautadas en Uruguay mientras eran transportadas hacia Europa. El narco serbio huyó. Durante años vivió prófugo, moviéndose entre Argentina, Sudáfrica y los Emiratos Árabes, antes de entregarse a las autoridades serbias en 2014. Pero su organización no desapareció. Las rutas seguían ahí. Los contactos en América del Sur seguían disponibles. Los barcos seguían en el agua. Fueron los hombres de Kotor quienes recogieron esa herencia. En 2010, los clanes de Kabach y Skaljari formalizaron lo que antes era una asociación informal y crearon lo que los investigadores comenzarían a llamar el Clan de Kotor, una organización unificada con capacidad para mover toneladas de cocaína desde Brasil y Colombia hasta los mercados europeos. Por un lado estaban los hombres de Kabach, liderados por Slobodan Kaštelan, y por un hombre cuyo nombre tardaría años en aparecer en los expedientes policiales con toda su gravedad, Radoje Sviser. Por el otro, los hombres de Skaljari, liderados por Jovan Vukotic e Igor Dedovic. Ambas facciones convivían dentro de la misma estructura porque el negocio era lo suficientemente grande como para que los dos grupos encontraran allí su lugar. España apareció en la ecuación de manera natural. No porque los montenegrinos tuvieran lazos históricos con la península ibérica, sino porque España ofrecía algo que los Balcanes no podían darles: puertos atlánticos, acceso a las rutas sudamericanas, una costa larga y difícil de vigilar, y una posición geográfica inmejorable para distribuir desde allí hacia el norte del continente: el puerto de Valencia, el puerto de Barcelona. Las Islas Canarias como punto de distribución hacia el continente africano y como puerta de entrada del Atlántico, Algeciras, Vigo. Los montenegrinos llegaron a España sin llamar la atención. Alquilaban pisos en urbanizaciones de lujo, conducían coches normales, hablaban poco, no usaban los mismos teléfonos 2 semanas seguidas, eran invisibles porque querían serlo, y durante años lo lograron. La elección de España no era improvisada. Respondía a una lógica criminal que los investigadores tardaron tiempo en articular, pero que, una vez formulada, era difícil de refutar. España era, en términos de geografía criminal, el lugar perfecto. 3.000 kilómetros de costa atlántica y mediterránea. Puertos de primer nivel que movían millones de contenedores al año. Imposibles de revisar en su totalidad. Una economía de servicios que hacía relativamente sencillo blanquear dinero a través de empresas inmobiliarias, agencias de alquiler de vehículos o restaurantes. Un clima que atraía decenas de miles de extranjeros ricos o con apariencia de ricos, lo que hacía que un montenegrino con una cuenta bancaria offshore y un apartamento en Marbella no despertara más sospechas que cualquier otro europeo adinerado que hubiera elegido el sur de España para retirarse del frío del norte. Y había algo más. España tenía una tradición de tráfico que había dejado una infraestructura de complicidades locales sobre la que los nuevos actores podían apoyarse. Los clanes gallegos conocían las costas y los puertos discretos. Los narcos del campo de Gibraltar conocían el estrecho como nadie. Los balcánicos no llegaron a competir con ellos. Llegaron a usarlos, a subcontratar, a integrar operadores locales en su cadena logística de forma que los riesgos propios se redujeran sin que los beneficios se vieran afectados. El sistema funcionó durante años. Las toneladas entraban, el dinero salía y nadie, o casi nadie, veía lo que ocurría debajo de esa superficie tranquila. Pero esa invisibilidad dependía de la cohesión interna. Y la cohesión se rompió en Valencia, en 2014. Sobre 200 kilos de polvo blanco que nadie volvería a ver. Para entender por qué la caída del clan de Kotor fue tan difícil, hay que entender primero cómo funcionaba. No era una organización vertical en el sentido tradicional.
No había un único capo que tomara todas las decisiones desde un palacio en las afueras de Belgrado. Era, en cambio, una red articulada en múltiples capas, donde cada eslabón conocía solo lo que necesitaba conocer para hacer su trabajo. Los líderes del clan operaban desde el exterior. Dubái apareció repetidamente en las investigaciones como base de operaciones temporal. Desde allí, Zvicer y otros altos mandos dirigían el movimiento de los cargamentos sin pisar los países donde la droga era recibida. Turquía cumplía una función similar. Nadie en España, en teoría, conocía la cara de quien había ordenado el envío. La ruta comenzaba en Brasil. El primer comando da capital, el PCC, el grupo criminal más poderoso de América del Sur, era el proveedor de una parte significativa de la cocaína que el clan de Kotor movía hacia Europa. El acuerdo era simple en su lógica, aunque complejo en su ejecución. El PCC garantizaba el acceso a la cocaína colombiana y ecuatoriana, y el clan balcánico ponía los barcos, las rutas y los mercados del otro lado del Atlántico. Uno de los miembros del clan permanecía en Brasil de forma casi permanente para gestionar ese vínculo, para cerrar los tratos, para verificar la calidad de los cargamentos antes de que zarparan. Los envíos no llegaban directamente a Europa. Primero pasaban por el Golfo de Guinea, por la costa occidental africana, donde el clan tenía almacenes en Sierra Leona y Costa de Marfil. Países con instituciones débiles, con fronteras porosas, con funcionarios accesibles. Allí la cocaína esperaba. Aguardaba el momento adecuado, el barco adecuado, la ventana climática adecuada, un velero de bandera croata, un carguero con carga mixta, una embarcación que hacía escala en las Azores o en Cabo Verde antes de poner rumbo a las Canarias. Las Islas Canarias eran la puerta de entrada preferida. El archipiélago está lo suficientemente alejado del continente como para dificultar la vigilancia, pero lo suficientemente cerca de los mercados europeos como para que la distribución fuera rápida. Los miembros del clan en Canarias alquilaban viviendas en residenciales de lujo, pasaban desapercibidos entre turistas y residentes extranjeros y coordinaban las entregas a las organizaciones locales que se encargaban de la distribución terrestre. En noviembre de 2021, cuando la policía española desmantela una rama del clan Scaljari en las islas, encuentra 408 kilos de cocaína y casi $500,000 en efectivo. Los detenidos no tenían antecedentes. Vivían como cualquier otro expatriado acomodado en una urbanización de costa a Deje. En el continente la cocaína tenía múltiples destinos. Parte iba directamente a los mercados locales españoles. Parte seguía hacia el norte, hacia los puertos de Róterdam y Amberes, donde la macromafia tenía sus propias redes de distribución. Aquí la relación con la organización holandesa era compleja. A veces los balcánicos y los marroquíes holandeses eran proveedores y clientes respectivamente. A veces competidores en el mismo espacio. España era el territorio donde esa tensión se expresaba con más intensidad, porque era en la Costa del Sol donde los capos de ambas organizaciones habían elegido residir, esconderse y hacer negocios. La Ndrangheta calabresa completaba el triángulo. Los montenegrinos habían establecido contactos con la mafia calabresa desde los años de Darko Šarić, primero para el tráfico de cigarrillos, luego para la cocaína. La Ndrangheta controlaba el puerto de Gioia Tauro en Calabria, uno de los mayores puertos de contenedores del Mediterráneo, y era capaz de sacar cargamentos sin que pasaran por los controles aduaneros. La alianza documentada por la UCO de la Guardia Civil fue calificada sin precedentes. Balcánicos, italianos y brasileños unidos en una superestructura criminal con España como eje logístico. La comunicación entre todos estos actores se hacía a través de plataformas de mensajería encriptada. Primero Encrochat, hasta que fue intervenida por las autoridades europeas en 2020. Después Sky ECC, hasta que fue descifrada en 2021. Cada vez que caía una plataforma, los clanes migraban a otra. Pero cada vez que migraban, dejaban rastros que los investigadores aprendían a seguir. Y los mensajes que quedaban eran, según uno de los oficiales de la UCO, para echarse las manos a la cabeza. No solo tráfico de drogas, también fotos de cadáveres, instrucciones para despachar a rivales y, en al menos un caso documentado, la compra de una picadora de carne industrial para desaparecer cuerpos en una casa en Serbia. La intervención de Sky SS fue uno de los puntos de inflexión más significativos en la lucha contra el crimen organizado europeo de la última década. Millones de mensajes desencriptados de golpe. Conversaciones entre capos que nunca esperaron ser leídas por nadie que no fuera el destinatario.
negociaciones de cargamentos, órdenes de asesinato, NIO, listas de contactos en aduanas y fuerzas de seguridad de varios países. El descifrado de Sky ECC no solo avanzó la operación adriática, fue el catalizador de decenas de investigaciones simultáneas en toda Europa activadas a partir del mismo material. Para el clan de Kabach, la caída de Sky ECC tuvo consecuencias dobles. Por un lado, expuso su estructura operativa a los investigadores europeos. Por el otro, reveló algo más perturbador, que el clan había usado esa misma plataforma para infiltrarse en las comunicaciones del clan Skaljari, apropiándose del teléfono de un líder enemigo detenido y usándolo para atraer a sus propios hombres a encuentros que resultaban ser emboscadas mortales. Era espionaje criminal de alto nivel. La prueba de que estos grupos no solo eran feroces, sino también sofisticados de una manera que pocos analistas habían anticipado. La organización no solo movía droga, era también una máquina de terror. La guerra que estalló tras el incidente de Valencia en 2014 no fue inmediata ni lineal, fue acumulándose, cuerpo a cuerpo, ciudad a ciudad, a lo largo de varios años. El primer muerto fue Goran Radoman en Belgrado, en febrero de 2015. Después vino otro, y otro, y otro. Los investigadores del OCCRP y del portal serbio KRIK rastrearon al menos 41 muertos en los primeros 5 años del conflicto. Para 2025, esa cifra superaría los 70. Pero los números fríos no capturan la naturaleza específica de esta violencia, que era a la vez calculada y exhibicionista, profesional e íntima, capaz de operar en cualquier ciudad europea con la precisión de una operación militar. Las dos facciones reclutaban asesinos de distintas procedencias, mercenarios con experiencia en los conflictos de los Balcanes de los 90, exmiembros de unidades militares especiales, sicarios de Albania. Incluso, en al menos un caso documentado, un sudafricano contratado en Montenegro que confesó al ser capturado. Los métodos variaban según el objetivo y el mensaje que se quería enviar. Disparos de francotirador desde murallas históricas, coches bomba de detonación remota, emboscadas en restaurantes, frente a familias, con niños presentes. En enero de 2019, dos líderes del clan Skaljari, Igor Dedovic y Esteban Stamatovic, fueron asesinados en un restaurante de Atenas mientras cenaban con sus esposas. Los sicarios entraron, dispararon más de 20 tiros y salieron. Nadie fue identificado de inmediato. España no fue inmune. La Costa del Sol se convirtió en uno de los escenarios recurrentes de esta guerra invisible. En Marbella, en Benajavís, en la urbanización de lujo donde Samir Buyakrichan, líder de la Mokromafia, fue asesinado en 2014 mientras tomaba algo en la terraza de un café. No fue obra del clan de Kotor, sino de un rival holandés. Pero la coincidencia geográfica no era casual. La Costa del Sol era el territorio donde convergían todos los grandes actores del narcotráfico europeo. Los montenegrinos, los marroquíes holandeses, los italianos, los colombianos. Todos habían elegido el mismo trozo de costa mediterránea para esconderse, para hacer reuniones, para blanquear dinero en urbanizaciones que nadie vigilaba demasiado. Era una ciudad dentro de una ciudad. Marbella como postal de golf y champán, y Marbella como sala de reuniones del crimen organizado transnacional. Ambas versiones coexistían en el mismo espacio, separadas por una frontera que era invisible para el turista pero perfectamente legible para quien sabía leer los códigos, los coches, los restaurantes, las horas en que ciertos hombres entraban y salían de ciertos edificios. La relación entre el clan de Kotor y la Mokromafia en ese territorio era compleja hasta la paradoja. A veces cooperaban, los balcánicos producían y transportaban, los marroquíes holandeses distribuían hacia el norte de Europa. A veces competían directamente por el control de las rutas de entrada al continente, especialmente por Algeciras y el corredor del Estrecho. Y a veces simplemente coexistían en tensión, dos fuerzas enormes que se observaban sin que ninguna se decidiera a desencadenar una confrontación abierta en suelo español, porque ambas sabían que una guerra en ese territorio atraería una atención policial que ninguna podía permitirse. El equilibrio era precario. Y el hecho de que se mantuviera durante años no significaba estabilidad. Significaba solo que aún no había llegado el detonante adecuado. Mientras la guerra interna entre Kabach y Skaljari se intensificaba, ambas facciones seguían operando su negocio. Eso era lo más inquietante.
La violencia no interrumpía el tráfico, lo reorganizaba. Cada asesinato era también un acto de reestructuración empresarial, una forma de eliminar a quien podría convertirse en informante o en competidor demasiado independiente. El clan de Kabach, liderado por Radoje Svícer, pareció ganar la partida durante varios años. Sus rivales del Scagliari sufrían pérdidas en la cúpula, mientras los Kabach mantenían los contactos con el PCC brasileño y con la 'Ndrangheta italiana. Fue también en estos años cuando el clan de Kabach comenzó a exhibir una capacidad que lo distinguía de otros grupos criminales: la habilidad para penetrar organizaciones rivales desde adentro. Cuando las autoridades descifraron Sky ECC, descubrieron que los Kabach habían logrado infiltrarse en los niveles más altos del clan Scagliari usando los teléfonos capturados de rivales detenidos para atraer a otros miembros a trampas. Al menos 4 hombres fueron asesinados de esa manera, convocados por mensajes enviados desde el teléfono de alguien en quien confiaban, para encontrarse con sicarios en lugar de con socios. En España, la tensión tomaba otra forma. El cártel de los Balcanes, dominado en su fase española por el clan Kabach, comenzó a presionar sobre las rutas que la mocromafia consideraba propias. El puerto de Algeciras, las rutas de las narcolanchas por el estrecho, los contactos con los traficantes gallegos. La expansión de los balcánicos no era solo geográfica, era una afirmación de dominio sobre el corredor atlántico que la organización holandesa había considerado durante años parte de su territorio de influencia. El año 2020 fue el momento de quiebre previo. En septiembre, una embarcación de vela de bandera croata fue interceptada por la Guardia Civil frente a las Islas Canarias. Se llamaba Magic. Dentro había 1 tonelada de cocaína. Los 3 ocupantes fueron detenidos. Fue el inicio formal de la Operación Adriática. Pero también fue algo más. El momento en que los investigadores empezaron a tirar de un hilo que los llevaría hasta Dubái, hasta Turquía, hasta las selvas de Brasil y hasta los almacenes de Sierra Leona. El velero Magic era solo la punta visible de un sistema cuya magnitud nadie había comprendido todavía del todo. Lo que vino después sería el clímax de una historia que llevaba 10 años construyéndose. La Operación Adriática no fue un golpe único, fue una desmembración metódica, pieza a pieza, construida sobre 4 años de trabajo silencioso que se tradujo en el expediente judicial más voluminoso que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había producido hasta entonces. El caso estaba instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Europol coordinaba desde Bruselas. Cada país participante tenía su propia operación con su propio nombre. La Operación Falcusa en Croacia, la Operación Grand Prix en Alemania, la Operación Adriática en España. Nombres distintos, expedientes distintos, legislaciones distintas, pero todos apuntando al mismo objetivo, todos compartiendo inteligencia en tiempo casi real, todos siguiendo el mismo hilo que el velero Magic había dejado al ser interceptado frente a las Canarias en septiembre de 2020. La investigación había revelado también la dimensión del lavado de dinero. Los 50 millones de euros bloqueados en cuentas bancarias en Serbia eran solo la parte visible de lo que representaba la economía financiera del clan. Las ganancias del narcotráfico se canalizaban a través de estructuras societarias en países con escasa supervisión financiera, se invertían en bienes inmuebles en el sur de España y en los Emiratos Árabes se mezclaban con flujos de dinero legítimo procedente de empresas de hostelería y transporte. El blanqueo no era un apéndice del negocio criminal. Era una industria paralela con sus propios especialistas, sus propios corredores y sus propios centros de operación. Todo empezó con el velero Magic y los 3 hombres que iban a bordo. Los dispositivos que los investigadores extrajeron de los detenidos no eran teléfonos convencionales, eran aparatos encriptados con historiales de comunicaciones que databan de meses anteriores. Los analistas de la UCO tardaron semanas en procesar todo el material, pero lo que encontraron fue suficiente para trazar el mapa completo de la operación. Nombres, coordenadas, fechas de entrega, montos, códigos de identificación para los cargamentos y, crucialmente, los patrones de comunicación que señalaban hacia los nodos centrales de la red, los corredores, los brokers, los intermediarios que conectaban la producción en Brasil con la distribución en Europa. Los brokers eran la pieza más valiosa del rompecabezas. La Guardia Civil identificó durante la investigación la figura del narcobroker, un intermediario con conexiones en todos los eslabones de la cadena, desde los productores colombianos y brasileños hasta los distribuidores europeos. Esta figura era, según los analistas de la UCO,
la más difícil de reemplazar dentro de la organización, porque acumulaba en su persona una red de confianzas que no se podía transferir a otro. Identificar a estos hombres y detenerlos significaba cortar la capacidad operativa del clan de manera mucho más profunda que incautar un cargamento. Varios de los brokers identificados operaban de manera itinerante. Dubái era el lugar de residencia habitual de algunos de los líderes y coordinadores de alto nivel. Desde los Emiratos, lejos del alcance inmediato de las autoridades europeas, dirigían el movimiento de los cargamentos a través de mensajes encriptados, supervisaban las cuentas bancarias en Serbia y en varios países del Golfo, y coordinaban con sus contactos en Brasil y en África Occidental. Turquía cumplía un papel similar. La cooperación de las autoridades de Emiratos Árabes y Turquía fue fundamental para que la operación pudiera avanzar hacia los niveles más altos de la jerarquía. En agosto de 2023, la UCO interceptó una segunda embarcación cerca de las Islas Canarias. 700 kilos de cocaína. Los datos extraídos de los detenidos confirmaron que esa misma tripulación había realizado un viaje anterior con 500 kilos más. El patrón era claro: la misma ruta, las mismas coordenadas de transferencia en el Golfo de Guinea, el mismo sistema de narcolanchas para llevar la mercancía a tierra desde los barcos nodriza. El 12 de junio de 2024, la Operación Adriática llegó a su fase final, en una coordinación que implicó a fuerzas policiales de Brasil, Serbia, Italia, Croacia, Alemania, Bélgica, Turquía y los Emiratos Árabes. Se ejecutaron simultáneamente órdenes de detención en varios países. En España, los últimos arrestos tuvieron lugar en Málaga y en Tenerife. 4 personas, lancheros y coordinadores locales que formaban el último eslabón de la cadena española. En total, la operación había producido 40 detenidos, 3 de ellos considerados objetivos de alto valor policial. Las cifras finales eran contundentes: 8 toneladas de cocaína incautadas entre Bélgica, Países Bajos y España, 12,5 millones de euros en efectivo, 3 millones de dólares en Brasil, 50 millones de euros bloqueados en cuentas bancarias en Serbia, las sucursales africanas del cártel en Sierra Leona y Costa de Marfil desmanteladas. El teniente coronel Óscar Esteban, jefe antidroga de la UCO, fue preciso en su evaluación ante los medios. Lo más importante no eran los números. Lo más importante era haber dejado inoperativa la organización, descabezada. Pero había un personaje que seguía libre: Radoje Svicer, el supuesto líder del clan Kabach, el hombre al que Europol había emitido una orden de detención internacional con 15 alias diferentes y fotografías mostrando apariencias distintas. Con y sin barba, con y sin cabello, continuaba en paradero desconocido. Austria lo buscaba por tráfico de drogas en Viena. Grecia tenía investigaciones abiertas en su contra. Montenegro y Serbia habían emitido órdenes internacionales. Y sin embargo, Svicer permanecía inaccesible, moviéndose entre países sin que nadie pudiera rastrear sus pasos con certeza. Era la contradicción central del caso. La organización había sido desmantelada, pero su arquitecto principal seguía libre. Y mientras Svicer siguiera libre, la pregunta sobre si el clan estaba verdaderamente muerto o simplemente reorganizándose en silencio permanecía abierta. La guerra interna tampoco se detuvo. En septiembre de 2022, Jovan Vukotic, el líder histórico del clan Shkaljari, fue asesinado en Estambul. Un hombre en moto lo abatió mientras estaba sentado en su coche con su familia. La autoría señalaba, según las investigaciones turcas, hacia el bando de Kabach. Antes de morir, Vukotic había puesto un precio de 4 millones de euros sobre las cabezas de Svicer y Kashchelan. No sirvió de nada. En julio de 2025, un sicario llamado Filip Knežević fue abatido a tiros en el centro de Barcelona. Era uno de los hombres que 5 años antes había participado en el asesinato de 2 miembros del Shkaljari en una isla griega. La guerra seguía su lógica implacable. España era el escenario. Y España era también una víctima colateral de una guerra que no había comenzado en su suelo, pero que había encontrado en él un lugar donde hacerse visible. Cuando la Guardia Civil presentó los resultados de la Operación Adriática en junio de 2024, lo hizo en un tono que mezclaba satisfacción legítima con una advertencia implícita. La organización estaba inoperativa, pero el mercado seguía ahí. La demanda europea de cocaína no había desaparecido porque 40 personas hubieran sido detenidas y 8 toneladas hubieran sido incautadas.
La caída del clan de Kotor, o al menos de su rama principal, dejó un vacío. Y los vacíos en el narcotráfico nunca duran. Lo que la Operación Adriática reveló, más allá de los números, fue la escala real del problema que España había comenzado a gestionar en su territorio sin que la mayor parte de la sociedad fuera consciente de ello. El país no era solo un punto de tránsito, ese concepto cómodo que durante años había permitido a autoridades y ciudadanos mantener una distancia psicológica con el negocio de la droga. Era un enclave logístico activo, un lugar donde los capos de los mayores cárteles del mundo habían elegido vivir, hacer negocios y resolver sus disputas. La Costa del Sol, Marbella. Las urbanizaciones de lujo donde coexistían el turismo europeo y el crimen organizado transnacional. Los clanes de Kotor habían transformado las Islas Canarias en un hub de distribución que conectaba las costas brasileñas con los mercados de Ámsterdam, Bélgica y Alemania. Habían establecido alianzas formales con la 'Ndrangheta italiana, con el Primeiro Comando da Capital de Brasil, y habían presionado las rutas que la Mocromafia consideraba propias en el sur de España. Esa triangulación de poderes, esa negociación permanente entre organizaciones que se necesitaban mutuamente pero que también competían, había convertido España en un tablero donde los movimientos de piezas del crimen organizado global se expresaban con más claridad que en casi ningún otro lugar de Europa. Para Montenegro, el legado era aún más profundo. La guerra entre Kabach y Scaljari había producido más de 70 muertos documentados en una década. Había contaminado las instituciones del pequeño Estado adriático. Según el informe de inteligencia serbia filtrado al OCCRP, incluso policías y políticos habían terminado alineados con uno u otro bando. Montenegro aspiraba a ser miembro de la Unión Europea. Había entrado en la OTAN en 2017, pero el crimen organizado seguía siendo una sombra que acompañaba cada avance institucional con su propio registro paralelo de violencia y corrupción. Para Serbia, la presencia de los clanes balcánicos dentro de sus fronteras había derivado en una crisis de seguridad con consecuencias políticas directas. El grupo Janjičari, vinculado al clan Kabach, tenía conexiones documentadas con grupos de hooligans del Partizan de Belgrado y con figuras del entorno político serbio. Cuando en 2022 la policía serbia desmanteló la banda de Veljko Belivuk, considerada el brazo serbio del clan Kabach, lo que encontró en los teléfonos y en los locales fue perturbador. Evidencias de asesinatos encargados, fotografías de víctimas y la confirmación de que la línea entre el crimen organizado y ciertos sectores del Estado era, en algunos momentos, casi inexistente. Para España, la herencia fue más institucional que estructural. La Guardia Civil había demostrado una capacidad de coordinación internacional que muy pocas fuerzas policiales del mundo podían igualar. 4 años de trabajo silencioso, 10 países involucrados, decenas de miles de comunicaciones analizadas. La Operación Adriática se convirtió en un manual de referencia para las fuerzas europeas sobre cómo desmantelar una organización criminal transnacional que opera en capas, que evita la centralización y que usa el territorio de múltiples países como escudo. Pero Radoje-Svicer seguía libre. La guerra entre Kabach y Scaljari seguía produciendo muertos. En 2025, una nueva oleada de asesinatos vinculados a la rama de Cetinje de ambos clanes sacudió de nuevo a Montenegro. La bahía de Kotor volvió a las noticias. No por sus murallas medievales, ni por sus gatos callejeros, ni por los cruceros que anclan en sus aguas cada verano, sino porque los nietos de sus marineros habían construido un imperio sobre el polvo blanco que cruza el Atlántico. Y ese imperio, aunque golpeado, no había terminado de caer. En algún lugar de Europa, tal vez en Dubái, tal vez en Turquía, tal vez en un piso de una ciudad que ningún investigador ha identificado todavía, Radoje-Svicer sigue cambiando de apariencia, cambiando de teléfono, cambiando de nombre. 15 alias. 15 versiones de un hombre que aprendió desde joven que la única forma de sobrevivir en el negocio más peligroso del mundo es no ser visto nunca 2 veces de la misma manera. La historia de Kotor no ha terminado, solo ha cambiado de forma.